Después de laborar 28 años para el Ministerio de Educación Pública, el docente Lenín Quesada Fernández disfrutará de su merecida jubilación. Él se despidió de su amado CTP de Osa en diciembre del 2022. Mi inicio en educación, digámoslo así, fue por aquellos años de 1998 y mi primer nombramiento ocurrió en el Colegio de Corredores, en La Cuesta. Ahí fue mi primera experiencia como educador. Ahí pues di los primeros pasos y hay un montón de historia. Digamos, cuando yo llegué al colegio, en aquella época, el profesor que llegaba pues era así como el que recogía todo lo que quedaba. Entonces me tocó una experiencia durísima porque a pesar de que iba a ser las primeras armas en educación, me tocó trabajar con todos los niveles en cívica y en estudios sociales. O sea, fue un caótico el asunto ahí. Ahí trabajé unos añitos y luego se me presentó la oportunidad de hacer un traslado con un compañero que estaba acá en el Liceo Pacífico Sur. A él le servía irse para allá y a mí me servía lógicamente para estar más cerca de la familia. Entonces hicimos el cambio y creo que llegué al colegio de Liceo Pacífico Sur, el antiguo Liceo Pacífico Sur, en el 2001, creo, si no mal no recuerdo. En el Pacífico Sur creo que laboré 2-3 años ahí, un ambiente extraordinario con compañeros y compañeras que todavía hoy nos recordamos cada vez que nos encontramos. Fue una de las facetas muy importantes de mi formación como educador, dejando incluso, hoy yo voy al hospital o a cualquier parte de Ciudad Cortés y todavía hay una gran cantidad de jóvenes que fueron mis exalumnos en ese momento y con los cuales mantengo unos lazos de amistad muy importantes. De ahí ya concursé para propiedad y creo que llegué acá a Palmar como en el 2003-2004 por ahí. Lenín recordó parte de las experiencias que le dejó su paso por las instituciones educativas y está satisfecho con los aportes que realizó a la población estudiantil y a la educación costarricense. Sí, eso era increíble, ¿verdad? Hacer un examen en aquella época era una odisea porque, por ejemplo, todavía había gente que cuando yo me inicié hacía los exámenes escritos, ¿verdad? Con lapicero. Ya los más tecnológicos utilizábamos una máquina de escribir que agarrábamos el stencil, le quitábamos el carbón, la cinta a la máquina y ahí iba uno como cuando las gallinas están comiendo maíz, porque había que presionarla fuerte para que se impregnara en el stencil. Luego de eso, el día que te tocaba que imprimirlos, digámoslo así, los exámenes tenías que ir con la ropilla más fatal que tenías, porque eso se bañaba uno en tinta, ¿verdad? Parecía que trabajaba en una carbonera. Eso era, o sea, una odisea, porque si usted le echaba mucha tinta, podía ser que se te perdió el stencil, ¿verdad? Nosotros en educación tenemos esa cuestión, digamos, de que somos confidentes de muchos jóvenes que llegan con un problema X y tal vez confían en uno para que uno los trate de orientar. Y sí, claro, yo a lo largo del caminar, como te dijera, yo siento que pude ayudar a varios jóvenes, tanto en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte económica, a varios jóvenes que hoy por hoy son personas de bien para la sociedad y que pasaron una situación dificilísima en el colegio, a veces sin desayunar, a veces sin cenar, porque digamos nosotros también en el colegio nocturno tenemos gente adulta, tenemos gente que están muy grandecitos con la edad, pero quieren seguir estudiando. Entonces se encontraba uno con señoras con 3-4 hijos y tal vez le comentaban a uno de que no había que comer al día siguiente, los chiquillos no tenían con qué vestirse, entonces uno tenía que hacer un montón de cosas para tratar de aliviar eso. Me acuerdo yo de una muchacha que salió embarazada, era una muchachita de 16, 15 años, no sé, por ahí, y el papá era bravísimo, ¿verdad?
y sin embargo ella salió embarazada y a mí llegó y me contó con aquel dolor en el alma, llorando y toda la cuestión, y a uno lo llena del susto, ¿verdad? Y yo le dije, tita, si usted necesita que yo vaya a hablar con su papá, yo voy con mucho gusto. Y la chiquilla me dijo, no, voy a ir yo, y si ocupo ayuda yo lo llamo. Y de verdad, digamos, a los 2 días la muchacha me llamó y me dijo que el papá había reaccionado violento, como se esperaba, ¿verdad? Porque es normal también, digámoslo así. Pero después yo pude hablar con el señor y entramos en, digamos, como una pacificación ahí del asunto, y hoy por hoy la muchacha es profesional. Tiene su hogar, tiene sus cosas, y siempre que nos vemos es lo primero que me acuerdo que me dice: profesor, usted fue mi confidente de mi primera torta que me jalé, ¿verdad? Entonces son cosillas, como te digo, que lo marcan a uno, les va a recordar por siempre. También como aquellos estudiantes que, estoy hablando del inicio, ¿verdad? Porque ya estas nuevas generaciones son muy diferentes. Yo recuerdo que antes, a finales de año era normal que los chiquillos le llegaran a uno con un cariñito a uno, entonces esas cosas también uno las guarda, las motiva. Yo en mi casa tengo una figurita hecha de madera de un estudiante del año 2003 en Ciudad Cortés. Ahí lo tengo todavía, una figurita que el muchacho lo hizo a pura cuchilla, me dijo, y eso yo lo tengo como uno de los trofeos más preciados. Quesada Fernández agradece a 2 personas que le brindaron apoyo en sus inicios como docente y asegura que siempre valorará el gran cariño que le han demostrado sus estudiantes. Sí, claro. Hay personas que lo marcan a uno de por vida, ¿verdad? Son personas que cuando, digamos, yo me inicié en la educación, pues era totalmente desconocido todo el trajirar ahí. Voy a mencionar 2 personas porque yo sé que se lo merecen, porque fueron los que me iniciaron en la educación, que es mi cuñado Carlos Medina y mi hermana Miriam Quesada, que también es educadora, ya pensionados los 2. Fueron los que me enseñaron, porque en aquel tiempo que nosotros nos iniciamos en educación, los planeamientos eran a lapicero y todo salía de la cabeza de uno, de la mente de uno, ¿verdad? Los objetivos generales, objetivos específicos, lo que usted iba a hacer como evaluación y toda la cuestión, era durísimo. Entonces, yo siempre he dicho, ellos fueron los que me metieron en eso, me enseñaron a todo eso. No, ya el agradecimiento eterno, porque, como les dije al principio, nunca creí que había impactado a tanta gente. Lo publiqué con la idea de que por lo menos los estudiantes que estaban conmigo en este nivel el año pasado se dieran cuenta de que ya no voy a estar ese año, pero sin embargo hubo gente ahí que comentó de años, casi que desde el inicio. Entonces muy nostálgico, porque uno no esperaba eso, y entonces viviré eternamente agradecidos con ellos, porque las palabras que expresaron ahí lo llenan a uno de regocijo y decir, puñica, caminé por ahí y dejé una huella bastante buena. Finalmente, comentó que tratará de mantenerse ocupado, pero ahora sí, sin tantas presiones. No tengo muy definido claramente todavía, porque me estoy dando un relax ahí, un refrescamiento para recargar baterías y entrar. Es muy probable que hay un compañero que me está ayudando para meterme en la cuestión del comercio, para ponerme a hacer algo y no estar metido solo en la casa. Me gusta porque es lo que yo quiero, una parte laboral donde no tenga patrón, no tenga un horario, no tenga que digo yo tengo que levantarme a tal hora, tengo que estar instalado a tal hora, sino que es simplemente trabajar como una diversión, pero lucrada. Lenín, que disfrute esta nueva etapa de su vida.